Hola, bienvenidos a esta Deep Dive, Ah. donde nos vamos a adentrar en el complejo Ajá. mundo de la economía chilena. Uy, uy, uy. Hoy vamos a analizar dos visiones Dos visiones. muy distintas sobre lo que está sucediendo en el país. Interesante. Por un lado, tenemos las declaraciones del presidente, Ok. quien habla de un pesimismo ideológico por parte de los empresarios, Ya. y por otro, la perspectiva de un economista Ajá. que, usando términos mucho más fuertes, habla de un colapso sistémico. Interesante, ¿verdad? Porque en el fondo lo que ambos intentan explicar es por qué la inversión nacional está cayendo, mientras que la inversión extranjera sigue subiendo. Y claro, que cada uno tiene su propia interpretación. Exacto. Y para entender estas posturas vamos a analizar diferentes fuentes, Ok. incluyendo cifras del Fondo Monetario Internacional, Yeah. análisis del ranking de libertad económica de Chile, Ajá. y también testimonios de cómo todo esto afecta la vida diaria de las personas. Lo importante aquí es ir más allá de los simples titulares. No nos quedaremos solo con la frase pesimismo ideológico Ya. o colapso sistémico, sino que vamos a desmenuzar qué hay detrás de estas afirmaciones, qué datos las respaldan. ¿Y qué implicaciones tienen para ti que estás escuchando esta Deep Dive? Empecemos entonces con el presidente. Él afirma que la inversión extranjera aumenta Ok. porque confían en Chile, Ya. pero que la inversión nacional se ve frenada por este pesimismo ideológico de los empresarios. ¿Qué te dice esto a ti? Bueno, a simple vista parece que el presidente está sugiriendo que los empresarios, Ajá. por alguna razón, no están viendo las mismas oportunidades que los inversionistas extranjeros. Y usa este término pesimismo ideológico que puede interpretarse de varias maneras. Está insinuando que los empresarios chilenos tienen una visión política que les impide invertir o que simplemente están siendo demasiado negativos. Esta es una interpretación interesante. Ujú. Pero a contrastar tenemos la visión de este economista que fue invitado a un programa de televisión. Y que directamente acusa al presidente de ser un analfabeta en economía. Uf, esa es una acusación bastante fuerte. Y para respaldarla, este economista utiliza el ranking de libertad económica del Fraser Institute, donde Chile ha caído del puesto 14 al 39, Ajá. una posición según él comparable a la de Guatemala. Claro, y aquí es donde creo que es importante que profundicemos un poco más. Sí. Porque, ¿qué significa realmente este ranking? ¿Y cómo afecta a la vida de las personas? Buena pregunta. El ranking de libertad económica evalúa varios factores, como la carga regulatoria, tamaño del Estado, Ok. los impuestos PINAS, Ya. la facilidad para hacer negocios, Ajá. la protección de la propiedad privada Ujú. y la seguridad jurídica. En pocas palabras, mide qué tan libre es un país para el desarrollo de la actividad económica. Entonces, si Chile ha caído tanto en este ranking, significa que según el Fraser Institute, la economía chilena se ha vuelto menos libre en los últimos años. Exactamente. Y aquí el economista Por supuesto, lo atribuye a la ideología nefasta de la izquierda y la centroizquierda, Mm. que según él han implementado políticas que han deteriorado la libertad económica. Y como ejemplo concreto de esto, en programa de televisión se menciona el alza de las contribuciones que han aumentado un 35% desde 2018. Se debate cómo esto impacta en la capacidad de las personas para acceder a una vivienda. Aquí vemos como un tema macroeconómico, Mm. como el ranking de libertad económica. ¿Está? Se traduce en algo tan tangible como el precio de la vivienda. Claro. Si las contribuciones suben, ¿Sí? los dueños de las propiedades tienen que pagar más. Ujú. Y ese costo se puede trasladar al precio de venta o arriendo. Es decir, que al final del día, este tipo de políticas, según la visión del economista, terminan afectando el bolsillo de la gente. Exacto. Y no solo en el tema de la vivienda. También se habla del impacto en la salud, Por supuesto. educación. Claro, porque si la economía no crece, Mm. si hay menos inversión. Si el Estado tiene que recaudar más impuestos para financiar sus gastos, todo eso genera un efecto dominó que puede afectar la calidad de vida de las personas. Entonces, según esta visión, no se trata solo de un debate ideológico, sino de un problema real, que tiene consecuencias concretas en la vida de los chilenos. Sí, Pero es realmente tan simple la ecuación, claro. o solo culpa de la ideología. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y para responderla, tenemos que seguir analizando la información, buscando evidencia, contrastando diferentes puntos de vista. Lo importante es que no nos quedemos con una sola versión de la historia, sino que seamos capaces de analizarla críticamente. Totalmente de acuerdo.
Y para seguir profundizando en este tema, vamos a pasar ahora a analizar otros aspectos, como el impacto de la delincuencia en la economía, el debate sobre la supuesta expropiación a través de las contribuciones y las propuestas que se están planteando para salir de esta crisis. Hay mucho que discutir. Así que prepárate para una buena dosis de información y análisis en la segunda parte de esta Deep Dive. Nos vemos en un ratito. Retomemos el hilo de nuestra conversación. Antes de la pausa, hablamos del ranking de libertad económica y cómo la caída de Chile en este índice se ha utilizado para criticar las políticas económicas de la izquierda. Pero más allá del ranking en sí, lo importante es entender qué significa esto en la práctica. Totalmente, porque al final lo que nos importa es cómo esas políticas impactan en la vida real de las personas. Claro. Y en el programa que estamos analizando, se menciona un dato interesante. A ver. El crecimiento per cápita de Chile durante el gobierno de Piñera fue del 5.3%, mientras que durante el gobierno de Bachelet bajó al 1.8%. Un dato que, por supuesto, el economista utiliza para reforzar su argumento. Según él, esta diferencia en el crecimiento se debe a las reformas implementadas durante el gobierno de Bachelet, las cuales considera nefastas para el desarrollo económico del país. Y lo curioso es que menciona que no solo él piensa así, sino que incluso economistas de centroizquierda reconocen en privado que las reformas no fueron bien concebidas. Interesante. Claro, en público nadie quiere criticar a su propio sector, pero en privado la cosa cambia. Es interesante cómo a veces la presión política o ideológica puede influir en el análisis económico. Y esto nos lleva a una pregunta clave. Sí. ¿Es realmente la ideología la principal causa de los problemas económicos de Chile? ¿O hay algo más profundo, un colapso sistémico, como lo llama el economista? Para responder a esa pregunta, creo que es importante analizar qué medidas concretas se están proponiendo para mejorar la situación. Sí. Porque al final no nos sirve de mucho quedarnos solo en el diagnóstico. Claro. Necesitamos buscar soluciones. Exactamente. Y en el programa se habla de la necesidad de un modelo de desarrollo que vincule la productividad con mejores salarios y un mayor impacto en sectores como la agricultura y la construcción. Es decir, no se trata solo de que la economía crezca en términos generales, sino que ese crecimiento se traduzca en un beneficio real para los trabajadores. Pues se critica la falta de planes de desarrollo nacional que impulsen un mejoramiento real en áreas como la salud, la vivienda y la educación. Se menciona que no se trata solo de construir más hospitales o escuelas, sino de crear un sistema que funcione de manera eficiente y que garantice el acceso a servicios de calidad para todos. Un punto importante porque muchas veces se cae en la trampa de pensar que el desarrollo se mide solo en términos de crecimiento económico, cuando en realidad hay otros factores, como la calidad de vida, la equidad social, la sostenibilidad ambiental, que también son fundamentales. Y en este sentido se critica la falta de industrialización en Chile. Se argumenta que el país está sobreviviendo con una industria que se instaló en la década de 1960 y que necesita un proceso de modernización para poder competir en el mercado global. Un tema complejo porque la industrialización requiere de inversión, de tecnología, de capital humano y también de una visión estratégica a largo plazo. Claro. Y en Chile, por diferentes razones, este proceso no se ha dado con la fuerza que se necesita. Y lo curioso es que según el programa hace algunas décadas, este tema de la industrialización se contemplaba en diferentes aspectos políticos, desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda. Interesante. Es decir, no era un tema ideológico, sino una necesidad que todos reconocían. Lo cual nos lleva a pensar que tal vez la falta de industrialización no se debe tanto a la ideología, sino a otros factores como la falta de visión, la incapacidad de llegar a acuerdos o la influencia de grupos de interés que se benefician del statu quo. Son reflexiones interesantes que nos invitan a mirar más allá de las explicaciones simples, a buscar las causas profundas de los problemas. Y para seguir profundizando en este análisis, vamos a pasar ahora a hablar de un tema que preocupa mucho a la gente. A ver. El alza de las contribuciones. Un tema que, como ya vimos, está relacionado con el ranking de libertad económica, pero que también tiene un impacto directo en el bolsillo de las personas. Claro. Y en el programa se describe la situación de muchas familias que han visto
duplicarse el valor de sus contribuciones en los últimos años, lo cual por supuesto genera una gran presión económica. Y se relaciona este aumento con la corrupción en las municipalidades, argumentando que el dinero de las contribuciones no se está utilizando de manera eficiente, que hay un despilfarro, y que incluso se está utilizando para financiar actividades ilícitas. Un tema delicado. Sí. Porque si esto fuera cierto, estaríamos hablando de un doble perjuicio para los ciudadanos. Claro. No solo tienen que pagar más contribuciones, sino que además ese dinero no se está utilizando para mejorar sus vidas, sino que se está perdiendo en la corrupción. Y la pregunta que se plantea en el programa es, ¿de dónde sale el dinero para financiar la corrupción en las municipalidades? Y la respuesta que se da es de las contribuciones. Es decir, que los ciudadanos, sin saberlo, están financiando la corrupción con su propio dinero. Es una acusación grave que, por supuesto, habría que investigar a fondo. Claro. Pero, más allá de la corrupción, también hay que analizar si el sistema de contribuciones en Chile es justo y eficiente. Se está utilizando el dinero de las contribuciones para financiar los servicios que realmente necesitan los ciudadanos. Hay una distribución equitativa de la carga tributaria. Son preguntas que hay que responder para poder evaluar la situación de manera objetiva. Y no solo se habla de las contribuciones. Claro. También se critica el alza en el costo de las ISAPRES, el sistema de salud privado en Chile. Se menciona el caso de una persona que pasó de pagar 80,000 pesos a 800,000 pesos por su ISAPRE en 15 años. Una cifra que considera una locura. Un ejemplo que ilustra cómo el costo de la salud privada se ha vuelto insostenible para muchas personas. Claro. Y esto, por supuesto, tiene un impacto en la calidad de vida. Porque si la gente no puede acceder a un sistema de salud de calidad, su salud se ve afectada. Y eso tiene consecuencias en su trabajo, en su familia, en su bienestar general. Y se cuestiona la calidad del servicio que ofrecen las ISAPRES, argumentando que a pesar del alto costo, no se recibe una atención médica adecuada. Se describe la experiencia de una persona que a pesar de tener ISAPRE, tuvo que recurrir al Sistema Público de Salud, FONASA, y no recibió la atención que esperaba. Lo cual nos lleva a preguntarnos si el sistema de salud en Chile, tanto público como el privado, está realmente funcionando como debería. Claro. Se están invirtiendo los recursos necesarios. Hay suficientes profesionales de la salud. Se está dando prioridad a la atención de calidad. Son preguntas que hay que responder para poder encontrar soluciones a este problema. Y la educación no se queda atrás. Se critica la eliminación de la opción de acceder a una educación privada subvencionada para familias de ingresos medios, argumentando que esta medida ha perjudicado a muchas familias que antes podían costear una educación privada de calidad para sus hijos. Una medida que se justificó en su momento como una forma de mejorar la equidad en el sistema educativo, pero que según sus críticos ha tenido consecuencias negativas para la calidad de la educación. Claro. Y aquí volvemos al debate sobre la ideología, porque algunos argumentan que esta medida fue impulsada por una visión ideológica que buscaba igualar a todos por abajo, en lugar de buscar la excelencia para todos. Y se acusa a la izquierda y a la derecha comunista de haber destruido completamente al país. Una frase que, aunque puede sonar exagerada, refleja la indignación y la frustración que sienten algunas personas con la situación actual de Chile. Es evidente que hay un profundo malestar en ciertos sectores de la sociedad chilena. Y este malestar se relaciona con la percepción de que la calidad de vida ha disminuido, que el acceso a servicios básicos como la salud, la vivienda y la educación se ha vuelto más difícil y que la economía no está funcionando para todos. Se plantea que si no se toman medidas para revertir esta situación, el estallido social del 2019 podía repetirse. Una advertencia que no podemos ignorar, porque el estallido social fue una manifestación clara del descontento social. Y si las causas de ese descontento no se resuelven, es posible que se repita la historia. Es fundamental que los líderes políticos y sociales escuchen este malestar, que lo tomen en serio y que busquen soluciones que realmente respondan a las necesidades de la gente. De lo contrario, el riesgo de una nueva crisis social es real. Y para seguir explorando este complejo panorama, analicemos ahora otro punto crucial que se menciona en el programa, el impacto de la delincuencia en la economía. Un tema que a veces se deja de lado,
pero que tiene un impacto real en la vida de las personas y en el desarrollo del país. Absolutamente. Porque la delincuencia no solo afecta a la seguridad de las personas, sino que también genera un clima de miedo e incertidumbre que perjudica la inversión, el desarrollo empresarial y la calidad de vida en general. Se argumenta que la delincuencia ha aumentado en Chile en los últimos años y que esto genera un clima de miedo e incertidumbre que perjudica la economía. Las empresas no quieren invertir en un lugar donde no hay seguridad. Los turistas no quieren visitar un país donde pueden ser víctimas de la delincuencia y la gente en general vive con miedo, lo cual afecta su bienestar y su productividad. Y se relaciona ese problema con la ideología nefasta de la izquierda, argumentando que las políticas de seguridad implementadas por gobiernos de izquierda han sido ineficaces, que han sido demasiado blandas con la delincuencia y que eso ha permitido que el problema crezca. Un argumento que, por supuesto, es muy discutido. Hay quienes piensan que la solución a la delincuencia está en mano dura con las policías, en penas más severas. Y hay quienes creen que la solución está en atacar las causas de la delincuencia, como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Es un debate complejo que no tiene soluciones fáciles, pero lo que sí está claro es que la delincuencia es un problema real en Chile, que tiene un impacto negativo en la economía y en la calidad de vida de las personas y que es necesario encontrar soluciones efectivas. Y para profundizar en este tema, creo que en la próxima parte de esta Deep Dive deberíamos analizar las diferentes perspectivas sobre las causas de la delincuencia y las posibles soluciones. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea. Es un tema que merece un análisis más profundo. Y además tenemos que retomar el tema de la supuesta expropiación a través de las contribuciones que dejamos pendiente en la parte anterior. Tienes razón. Hay mucho que discutir todavía. Así que no se pierdan la tercera y última parte de esta Deep Dive. Los esperamos. Retomamos nuestra Deep Dive justo donde la dejamos. Habíamos empezado a hablar de la delincuencia y cómo impacta la economía. Pero antes de seguir con eso, quedamos en volver a esa afirmación tan polémica sobre la expropiación a través de las contribuciones. Sí, es una idea que genera mucha controversia. El argumento es que el Estado, al tener la facultad de rematar una casa, si no se pagan las contribuciones, está ejerciendo una forma de expropiación. Es una idea que da que pensar, ¿no? Porque nos hace preguntarnos dónde está el límite entre la recaudación de impuestos y la expropiación. ¿Es legítimo que el Estado tenga ese poder? Exacto. Y para analizarlo bien, tendríamos que revisar el marco legal que regula las contribuciones. ¿Qué mecanismos existen para proteger a los propietarios de un posible abuso por parte del Estado? ¿Es realmente comparable la falta de pago de contribuciones con una expropiación tradicional? Son preguntas complejas que requieren un análisis legal profundo. Pero volviendo al tema central de esta Deep Dive, que es el debate entre pesimismo ideológico y colapso sistémico, se menciona que la caída de la inversión nacional no se debe solo a factores económicos, sino también a una falta de confianza en el rumbo del país. Claro, porque la inversión no depende solo de números, sino también de expectativas. Si los empresarios perciben que el clima político es inestable, que las reglas del juego cambian constantemente, o que hay un discurso público que ataca al sector privado, es natural que se sientan menos motivados a invertir. O sea que el pesimismo ideológico, si es que existe, podría ser una consecuencia de la incertidumbre política y la falta de un horizonte claro para el país. Exactamente. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se puede generar un ambiente de confianza que incentive la inversión tanto nacional como extranjera? ¿Qué rol juega en la estabilidad política, la predictibilidad de las políticas públicas y el diálogo entre los diferentes actores? Son preguntas claves para el desarrollo económico de Chile. Y para ir cerrando esta Deep Dive, me gustaría volver a la pregunta inicial. ¿Pesimismo ideológico o colapso sistémico? Después de todo lo que hemos analizado, ¿a qué conclusiones llegas? Bueno, creo que la situación económica de Chile es compleja. Como la de muchos países en el mundo. No creo que haya una única causa, ni que sea tan simple como culpa de la izquierda o culpa del sistema. Hemos visto que hay una serie de factores en juego. La falta de industrialización,
el aumento de la carga tributaria, la corrupción, la delincuencia, la falta de inversión, la desconfianza en el sistema político. Exacto. Y lo importante, más allá de buscar culpables, es entender esta complejidad, analizar con ojo crítico las diferentes perspectivas y sobre todo buscar soluciones que sean viables y sostenibles en el largo plazo. Totalmente de acuerdo. No podemos quedarnos solo en el diagnóstico. Hay que pasar a la acción. Y para eso es fundamental que todos los actores, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, la sociedad civil, se sienten a la mesa a dialogar y buscar soluciones en conjunto. Y a ti que nos has acompañado en esta Deep Dive, te invitamos a seguir reflexionando sobre este tema tan importante para el futuro de Chile. ¿Qué medidas concretas se podrían implementar para mejorar la situación económica y asegurar un futuro más próspero para todos? Exacto. Esperamos que esta Deep Dive te haya dado algunas herramientas para analizar la realidad y formar tu propia opinión. Hasta la próxima. Con Frimiro.